Amigos del Círculo Magenta, estamos hoy aquí con Alejandro Fuentes, director de Código Magenta, y con Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, en semana ya de Pascua, en donde básicamente salimos pues todos en un enorme viacrucis legislativo con este rechazo a la propuesta presidencial de la reforma a la ley eléctrica, la primera ocasión en la historia en la que un presidente recibe pues una negativa del Congreso, una negativa que, dicho sea de paso, pues habría que analizarla, por qué ocurrió, quién no vio venir el tsunami en contra, quién le garantizó al presidente que sí iba a estar listo esto, quién no le dijo, oiga, no está listo, mejor retírela, qué prefirió el presidente, es decir, ¿cuáles son tus percepciones, Rodrigo? ¿Cuál es la situación que se dio en esta votación en donde hubo desde camas inflables en el Congreso con diputados durmiendo con sus mantas? Hubo grandes pronunciamientos de los diferentes bloques legislativos y al final del día, pues lo que se veía impensable, pero finalmente ocurrió, el bloque opositor frenó a Morena. Beatriz Paredes fue la persona que mejor resumió esta situación. Dijo, muchos adjetivos, pocos argumentos, porque realmente esta no fue una reforma entre el nacionalismo y las empresas extranjeras, no fue una reforma entre los patriotas y los extranjeros rapaces, fue una reforma que, si te vas a la sustancia y al fondo, es entre una estructura de condiciones de competencia y una estructura de monopolio para beneficiar a la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, la pregunta de fondo, como lo dijo el analista Pablo Zárate, es: ¿se le va a dar en serio el control del sistema eléctrico nacional a Manuel Bartlett? Y la oposición, que se unió, Movimiento Ciudadano incluido, con el PRI, el PAN y el PRD, dijeron no hay condiciones, no tienen ese cheque en blanco de darle el 54% del mercado eléctrico nacional a la Comisión Federal de Electricidad, solo porque no puede competir. Es decir, lo que está viendo Manuel Bartlett es la CFE a este nivel no es competitiva. Incluso si se le asigna por decreto el 54% del mercado nacional, la estructura de costos actual de la Comisión Federal de Electricidad no le permitiría hacer válida esta participación de mercado. Alejandro, ¿qué viste tú en este rechazo a la propuesta presidencial? Pues, Ramón, sorpresivo lo que sucedió, pero también creo que un efecto de lo que ha ido construyendo el presidente en todos estos meses, ¿no? No vimos más que el traslado del estilo personal del presidente de hacer política al estilo en el que ya se está haciendo política en México. Un debate que debería ser técnico, que se vuelve dogmático, violencia, con adjetivos calificativos, una visión maniquea de dos Méxicos, uno que está a favor, para no perdernos una lucha libre entre rudos y técnicos, ¿no? Entonces, yo lamento bastante que en el país no se esté discutiendo los elementos que contienen esta reforma, sino que se está luchando contra los villanos, ¿no? Estamos viviendo todo lo que vivió Federica de Cabá, que dijo en una de las entrevistas, no entiendo nada, ya vi quién sabe cuántos foros, voy a hacer lo que pueda. Bueno, si eso lo dijo una diputada, pues ¿cómo estamos los demás? Donde no entendimos realmente qué sucedió, no entendimos realmente los efectos que tiene esta reforma eléctrica, solo entendimos que México está partido en dos y que todas las discusiones y todos los conflictos que se den tienen que llegar a un grado de entretenimiento y de show, de ir a dormir en la cámara, de gritarse de todo. Vimos un nivel muy bajo en el debate, una violencia muy fuerte de parte de Morena. Ahora los llamaron traidores a la patria. Ahora una post-campaña, es decir, ahora Morena está echando a andar una campaña donde califica de vendepatrias, es decir, o eres vendepatria o estás a favor del país. Esa es la discusión de fondo y creo, Ramón, que estamos muy lejos de entender
los efectos que tiene esta reforma eléctrica. Sin duda hemos visto en esta mesa, hay cuestiones de la reforma eléctrica original que deben de eliminarse definitivamente, contratos leoninos, condiciones que muchos aprovecharon, pero también hay cosas que deben de estar, ¿no? Pero pues eso no está en el debate. Solamente estamos hablando de vendepatrias y de enamorados de la patria. Alejandro, llama la atención que el presidente en la mañanera del miércoles pues haya salido con un cambio, un giro inesperado también en su discurso, en el que después de haber estado defenestando a Iberdrola, a los norteamericanos, a todos los buitres depredadores de energía que vinieron a aprovecharse de la reforma peñista, etcétera, 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 pues saliera a conminar a todo el mundo a que depusieran sus armas legales, que no fueran a los tribunales a interponer demandas penales por lo que estaba pasando, particularmente por todo lo que se llaman regímenes de autoabasto, estos regímenes que como el de Iberdrola en todo el norte del país, particularmente en la zona metropolitana de Monterrey, pues ha dado mucho de qué hablar. Pues el presidente salía a decir, señores, perdón, vamos a sentarnos a la mesa, vamos a dialogar, mencionó varias veces la palabra diálogo. La pregunta, Rodrigo, aquí es, ¿por qué el presidente de pronto cambia su discurso? Pues yo solamente puedo pensar que le cayó el balde de agua fría, que se está dando cuenta de que todos los cuentos que le ha contado el señor Manuel Bartlett, este personaje que creo que es de lo más nefasto que ha tenido la política mexicana históricamente hablando, y no sea como personaje de la Cuarta Transformación, quién sabe qué cosas le debe el presidente históricamente a Bartlett, a su mujer y a la familia Bartlett para que les pase todas, las que han hecho y las que están por hacer. Hace unos días yo mencionaba el caso de la licitación de los vehículos del CFE para los próximos 4 años, donde se hablaba de un mínimo de 5,000 vehículos y un máximo de 13,000, una cosa así, y todos otorgados en un 80% a una sola compañía, de un personaje que es compadre y expatrón de Ricardo Peralta, ese otro personaje oscuro de la Cuarta Transformación. Es decir, ejemplos claros que la gente que no entiende quién es Manuel Bartlett, te das cuenta de que ahí en esas cuestiones ya le habían entregado a ese personaje hace 3 años la misma licitación, que fue como una asignación directa porque la licitación no tuvo nada, no la cumplió cabalmente, le hicieron todo tipo de parones, como se dice en el ámbito empresarial, le pasaron todas, a pesar de que la cuenta pública, la Auditoría Superior de la Federación, la función pública, lo conminaron y lo multaron, pues Bartlett salió a sacar la cara por él y vuelve ahora a querer darle ahora en mayo la nueva contratación de un contrato de 5,000 millones. A ver, Alejandro, lo digo, si eso hace Manuel Bartlett con un contrato de los automóviles y vehículos que usa la CFE en toda la República Mexicana, que es un pelito de gato contra los grandes contratos del cableado, de la postería, de los medidores, de los grandes equipos para la generación de energía y la distribución, pues imagínense cómo está de podrida esa CFE que tanto ha defendido el presidente López Obrador y que ahora, pues afortunadamente, gracias a esta repulsa de la alianza opositora, pues no pasó. Y la cuestión es, vamos a ver en qué se va a traducir. Por lo pronto, ¿qué opinas, Rodrigo, de esta cuestión de este diálogo al que ahora llama el presidente a todas las partes? A ver, Ramón, queda clarísimo cuál es el modelo de Manuel Bartlett. Por un lado es ganar por decreto ejecutivo, no por aprobación del Congreso, sino por decreto ejecutivo o por una mayoría simple del Congreso, validada por unas cuestionadas prácticas en la Suprema Corte, ganar esta discrecionalidad para asignar contratos. Y el historial, tanto de la Comisión Federal de Electricidad en la 4T, como de la familia Bartlett, ya está más que validado, porque por un lado tenemos el antecedente de León Manuel Bartlett, el hijo de Bartlett, vendiéndole respiradores al Instituto Mexicano del Seguro Social, y está también la historia que platicas de esta licitación cuestionadísima vinculada también a Ricardo Peralta, y están las ventas de carbón a la Comisión Federal de Electricidad de empresas vinculadas también a Armando Guadiana, este senador de Morena por Coahuila.
Es decir, aquí ya hay un modus operandi, obtener discrecionalidad a través de decretos ejecutivos. ¿Y por qué decimos a través de decretos ejecutivos? Porque la única reforma a la ley eléctrica que está aprobada bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la reforma de la mayoría simple. Se llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por controversias constitucionales y 8 ministros votan por la inconstitucionalidad. Sin embargo, a la hora de hacer el cuento de los votos, el presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, hace una votación que es equívoca, que es irregular, porque no toma en cuenta los votos concurrentes y decide que es una votación de 7-4, cuando todos los analistas jurídicos y legales la señalan como una votación de 8-3. Es decir, esta reforma, incluso de mayoría simple, tuvo que haber sido declarada como inconstitucional. Y a eso es a lo que le está apostando López Obrador, a que sobreviva su proyecto de modelo energético. Ya vimos antes de la aprobación de esta reforma cómo a través del decreto NALE y el decreto de los famosos certificados de energía limpia, bueno, se está intentando implementar una política desde el poder y la autoridad del Ejecutivo, y eso en términos democráticos es muy peligroso porque te está saltando la autoridad del Congreso y además estás presionando al Poder Judicial. Es muy buen punto, Rodrigo, porque esta parte que terminó siendo un recuento, que no acabó en recuento, porque en menos de un minuto Saldívar ratificó el conteo sin que hubiera ninguna protesta de los que estaban ahí de una u otra manera con sus votos en el aire. Pues ahí se quedó. Yo creo que para no hacer ya más ruido del que ya había ocurrido, porque ya de por sí el presidente andaba entre azul y buenas noches con el rechazo legislativo, pues ahora ¿qué pasaría con esto? Le dejaron al presidente, claro, un dulcecito muy, muy pequeño, que es este dulce de la famosa nacionalización o estatización de la industria del litio, del mineral del litio. Pero bueno, eso será una cosa bastante marginal considerando lo que estaba en juego. Lo que preocupa, y aquí valía la pena que le pusiéramos lupa, es qué va a significar esto, porque de una u otra manera, pues ya el Fondo Monetario Internacional ya dijo abiertamente que México no va a traer el famoso crecimiento 2.8, que ya estaba bastante reducido de lo que originalmente se había planeado, y ahora lo colocó en el 2%. Es decir, ¿qué está viendo el Fondo Monetario que va a ocurrir en México en el alejamiento de inversiones, en la falta de inversión en infraestructura, en que los nacionales y extranjeros digan, mejor vamos a esperar a que termine este gobierno para poder tener certidumbre de inversión? ¿Qué opinas de esto, Alejandro? Ramón, sin duda hay un cortocircuito en la conciencia del presidente. Se le quemaron varios fusibles que tenía el presidente, creo, y el primero es la operación de Morena. Sí. Es decir, fue evidente que cuando el presidente no tiene control desde su mañanera de lo que dice, lo que hace y qué botones son los que oprime, pues Morena no tiene el control que presumía haber tenido, ¿no? Y los operadores fracasan. Exactamente, al final, empezando, ¿no?, por Mario Delgado, esa famosa fotografía donde el presidente nacional de Morena en domingo está regresando apenas del aeropuerto en traje de baño cuando se discutía esta reforma eléctrica. Ahí está el reclamo de John Ackerman. Si Mario Delgado no hubiera perdido más de 50 posiciones en la Cámara de Diputados, pues esta reforma eléctrica no habría fracasado de la manera en que fracasó y en lo que ha significado, porque como lo comentaba Ramón, es la primera vez que a un presidente se le rechaza en el Pleno una reforma constitucional. O sea, imagínate la magnitud de la derrota para el presidente. Sí. Y yo creo también que el presidente subestimó un poco la capacidad de influencia de Estados Unidos, específicamente de John Kerry y de Ken Salazar, porque inmediatamente después de las más de 3 reuniones que hubo en Palacio Nacional, tanto con Kerry como con Salazar, pues el presidente siguió en su misma línea discursiva. A ver, recordemos quién es Ken Salazar. Sí siguió efectivamente, pero la pregunta de fondo es, ¿realmente siguió porque quería seguir o únicamente como postura? Porque yo creo que buena parte del no enojo mayúsculo del presidente frente al rechazo de la reforma tiene que ver con que él sabía que si ganaba iba a perder, porque iba a entrar en un enfrascamiento importante con el gobierno americano y con los inversionistas norteamericanos. Si hoy está pidiendo y llamando al diálogo a todos los que están en la mesa, imagínate si esto hubiera sido ya una reforma consumada a favor de lo
el presidente proponía, lo que hubiera significado en los tribunales del TEMEC, en los tribunales europeos, en todos lados, el significado para el presidente y para México de una falta absoluta y una exhibida del Estado de Derecho en nuestro país. Yo creo que el factor de fondo que incidió al final del día tuvo que ver con el factor Estados Unidos, que de una u otra manera se dejó sentir en todos aquellos legisladores de oposición que en un momento u otro tuvieron la remota tentación, o muy cercana a algunos de ellos por amenazas incluso de Bucareli, de votar en favor de esa reforma, pero que al final del día dijeron, es más lo que vamos a perder que lo que vamos a ganar. Por tanto, Mario Delgado, ahorita retomando el tema de Delgado, tampoco sigo sin entender, al igual que pasa con Bartlett, por qué Mario Delgado sigue siendo ese personaje oscuro que trae los dineros perdidos de la famosa línea 2 del metro, trágicamente expuesta y que no ha llegado a ningún fin, a una conclusión correcta. Y ahí está. Mario Delgado es el mismo personaje que está involucrado en los dineros de Tamaulipas, con toda la campaña de el asesinato Sergio Carmona a mansalva en una barbería en la ciudad de Monterrey, en la ciudad de San Pedro Garza García. No era ahí que estuviera en un lugar ahí de mala muerte, en un lugar, pues, fifí, por así decirlo, y a mansalva, bueno, y todo lo que implica la relación de Mario Delgado con el diputado Erasmo González, con el actual candidato de Morena en Tamaulipas, Américo Villarreal, y bueno, ahora este fiasco que es, pues, llevar al presidente a una derrota sin advertirle que lo mejor hubiera sido, aunque fuese 1 o 2 días antes, retirar la propuesta o patearla para septiembre o hacer algo. Yo creo que aquí, básicamente, si se dejó hacer, si el presidente fue informado y se dejó hacer, es porque alguien le dijo, te sale muy barata esta derrota contra el triunfo que puede significar ante Estados Unidos el que te quieras montar en tu macho. ¿Qué opinan? Ramón, decían un analista en Twitter, las dos personas más interesadas en que esta reforma no sea aprobada por el Congreso están en el mismo gobierno de López Obrador y son Rogelio Ramírez de la O y son Tatiana Cloutier, porque se habla de indemnizaciones por más de 85,000 millones de dólares según estimaciones de Citi y Banamex. O sea, los que estaban rezando porque no pasara la reforma eran Tatiana Cloutier y Rogelio Ramírez. Ellos hicieron la visita a los 7 templos en Semana Santa. Así es, así es. Y se lavaron no solamente los pies, sino también las manos, ¿eh? Sí, una cosa importante es, ya vimos que un partido político para Andrés Manuel López Obrador puede ser un fusible, ¿no? Lo vimos con el PRD hace algunos años. Si el movimiento no le funciona, si no le suma, ya hemos visto que sus colaboradores más cercanos son fusibles para el presidente. Entonces, en la lógica de que el presidente ganaba perdiendo y que él está viendo por su imagen como Salvador, Andrés Manuel López Obrador, que encarna todo personaje, pues creo que para Morena viene un reto bien importante que son las próximas elecciones, y si lo va a operar como lo operó en la reforma, pues creo que el presidente vale la pena ir quemando esos fusibles que están representando un lastre para su avance político, ¿no? Yo quiero retomar el tema del factor Estados Unidos porque al parecer Washington es el único poder fáctico externo que realmente tiene la capacidad de mover e incentivar al presidente López Obrador. A ver, no subestimemos quién es Ken Salazar. Ken Salazar cita el diario de Intercept a varias fuentes del Partido Demócrata y dicen, tiene el mejor Rolodex, tiene la mejor agenda de contactos de todo el Partido Demócrata, que ya es mucho decir. Y recordemos, en 2016 Hillary Clinton, si ella ganaba la presidencia, lo iba a designar a él como el jefe del equipo de transición. Es decir, es un peso pesado del establishment demócrata y del establishment político en Estados Unidos, y es él quien lleva la relación directa con Andrés Manuel López Obrador. Aquí el tema es que ya hubo una reacción de México y esa reacción vino con la cancelación de esta unidad de investigación donde colaboraba la DEA activamente para la investigación de narcóticos y que ahora el gobierno de López Obrador la ha desmantelado y que esto se ha hecho a través de una filtración apenas un día después de que no se aprobó la reforma. A ver, Rodrigo, eso es un punto estratégico porque de una u otra manera tendrá el gobierno mexicano que explicar muy bien por qué hizo esa suspensión,
porque si bien el gobierno de la Cuarta Transformación está permanentemente bajo sospecha de ser cómplice y aliado de ciertos grupos del crimen organizado, hombre, el que de pronto digan, vamos a parar las investigaciones junto con la DEA de Estados Unidos en torno al crimen organizado, pues va a dejar mucho de qué hablar. Están abriendo un nuevo capítulo, a menos que lo que quieran sea que el diálogo nuevo se inscriba dentro de este debate y que se abandone el debate eléctrico para que ya la derrota pues ya no huela tanto a azufre y mejor lo que huela sea a balazos y no a abrazos. Yo creo que ese es un tema que tendremos que tomar ampliamente conforme se desarrolle los próximos días, pero por lo pronto, pues yo creo que hay que cerrar esta intervención de este tema diciendo que pues el presidente nos cumplió y como yo decía, pues hizo historia juntos haremos historia y hizo la historia al ser el primer presidente al que el Congreso le rechaza una reforma constitucional.